Buenos días a cada uno de ustedes, el Señor me los bendiga nuevamente por medio de esta plataforma, agradeciéndole su atención por ver los videos, es una bendición poder comunicar con ustedes la palabra de Dios. Somos Faith Orthodox Baptist Church, comunicando, compartiendo con ustedes la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La Biblia. Es donde está fundamentada nuestra fe, lo hemos dicho y lo repetimos. Lo invitamos a que escuche y si no le convence, pues bueno, cada quien tiene derecho a pensar, a creer, a seguir lo que guste. Todos tenemos una mente propia. Dios nos dio un libre albedrío para tomar decisiones, lo que comúnmente se llama en la política democracia divina. Cada quien cree lo que quiere creer, lo que le convenza. Nosotros creemos en la palabra de Dios y es lo que predicamos. Fui llamado a predicar la palabra de Dios, más no a venderla, pero sí compartirla con ustedes. Invitarlos, si gustan acompañarnos, estamos aquí los miércoles en la tarde de 7 a 8, sí, ¿verdad? De 7 a 8 y los domingos de 11 a 12. ¿Por qué? Por causa de la pandemia. Tenemos escuela dominical, tenemos clases de niños, pero como está la situación con la pandemia, ahora más en estos tiempos que se ha agudizado con la mutación que tuvo este virus, ahora es un poco más peligroso, debemos tener más cuidado. Mucha gente se siente limitada y sí, es cierto, es una limitación. No es que nos quiten la libertad de respirar o de juntarnos, sino simplemente se nos aconseja de que tengamos cuidado, guardemos distancia, usemos el cubrebocas. Son consejos, son sugerencias, pero cada quien dispone a hacer lo que mejor le dicte su mente. Su decisión es suya, sus beneficios o consecuencias son propias de cada uno. Bien, esta mañana, porque es de mañana este día que estoy grabando este video, pero donde quiera que nos esté, a la hora que nos escuche, es palabra de Dios. Si gusta aprender un poco más de la palabra de Dios, no es religión, no es obligada, es la palabra de Dios. ¿La cree? Qué bueno. ¿Le gusta escucharla? Qué bueno, escúchela. No es mi pensamiento, no es mi palabra. Yo simplemente soy un predicador de la palabra de Dios. Gracias a Dios por los que estamos aquí, por los que se disponen a oír. Sugerencias, simplemente pongamos atención si lo hacemos y hagámoslo con reverencia, porque es palabra de Dios. Los miércoles estamos en el libro de Tesalonicenses, ¿no? Romanos, ciertamente. En Romanos, gracias, mija, que me corrigió porque me equivoqué del libro. Los miércoles estamos en Romanos, vamos en el capítulo 8, me parece, y los domingos estamos en el libro de Tesalonicenses. Acabamos de entrar en el capítulo 5 de Tesalonicenses. Vimos del 1 al 6, ahora vamos a ver del 7 al 11. ¿Qué estamos viendo? Bueno, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es el encabezado en mi Biblia, porque el día del Señor vendrá y está más próximo a su venida, a levantar a su iglesia, a ser aquello que prometió. No es que es el fin del mundo lo que hagamos, es principio de dolores, como dice Mateo 24, principio de dolores. Y pues bueno, hay mucha gente que dice, es que la profecía de quién sabe quién, la profecía de quién sabe cuánto. Nosotros nos basamos en la profecía de la Biblia, no a Nostradamus ni a ninguna otra profecía. Lo que está escrito en la Biblia, eso es lo que es, porque ha sido cumplido lo que se anunció en el Antiguo Testamento en todo lo que se ha dicho. Por eso nuestra confianza, nuestra fe y nuestra seguridad está en la palabra de Dios. Y es lo que vamos a seguir estudiando y enseñando. Si usted gusta entender, oír y entender lo que la palabra de Dios dice, pues qué bendición. Pero también está en su derecho si no quiere creerlo o aprenderlo o entenderlo. No es obligación, es voluntario todo. Bien, en esta mañana vamos a leer nuevamente lo que es 1 Tesalonicenses,
capítulo 5, del 7 al 11, repito, porque vimos del 1 al 6 y ese encabezado hasta el 1 al 11 es el día del Señor vendrá como ladrón. Bien, leímos hasta el 6 y vimos hasta el 6. Vamos a ver la siguiente porción de la palabra hasta el 11 y cierra esta porción de la palabra y pasa a otro consejo, pero vamos a ver esta mañana del 7 al 11. Repito, somos Faith Orthodox Baptist Church. Si usted no tiene dónde congregarse, si usted gusta acompañarnos, está en plena libertad de visitarnos sin compromiso, de estudiar, de ver qué es lo que se enseña y cómo se enseña la palabra de Dios. ¿Cómo se llama este estudio? Se llama escatología. ¿Qué es escatología bíblica? El estudio o la doctrina de los últimos tiempos. Bien, dicho esto, si me permiten tantito, porque hay una criaturita por aquí que hay que atenderla también. Disculpen un poco, pero déjenme ir buscando 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 7 al 11. Grabamos y invitamos a aquellos que quieran y puedan, que si se animan, no aconsejable estar en multitudes de personas, y si se está en multitud de personas, hay que guardar su distancia y usar su mascarilla, de preferencia. Sea o no sea, como muchos dicen, es que no es cierta la pandemia, pero el hecho es que han muerto muchas personas. ¿Y por qué no cuidarnos? Si nos amamos y amamos nuestras familias, cuidémonos, ¿verdad? Es el consejo. Pero la invitación está abierta. Aquellos que quieran acompañarnos, las puertas están abiertas. Con todas sus precauciones, podemos estar reunidos como lo estamos ahorita. Bien, los que estamos aquí. Bien, le voy a pedir a Betsy que busque 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 7 al 11, va a leerlo en versión Reina Valera, ¿verdad? ¿Antigua versión o cuál es? Antigua versión, que es la que usamos para predicar, para enseñar, Reina Valera. Adelante, Betsy, por favor. 1 Tesalonicenses 5, del 7 al 11. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios: porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de la cota de fe y amor, y la esperanza de salud por yermo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que, o que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. ¿Hasta ahí? Bien, esa fue la versión de la Reina Valera. Vamos a ver lo que dice las Américas, la Biblia de las Américas de estudio, que me gusta leerla porque lo dice de otra manera, pero es lo mismo. Dice el versículo 7, porque los que duermen, aquí la palabra duermen lo usó el Señor anteriormente para referirse a los que durmieron en Cristo, ¿verdad? Pero hay otra forma de dormir también. Dice, para los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, somos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo de la esperanza de la salvación. El 9, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. 10, que murió por nosotros para que, ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. El 11, por tanto, alentados los unos a los otros, edificados los unos a los otros, tal como lo estáis haciendo. Bien, esta enseñanza es especialmente para denotar que la venida del Señor está próxima y nos da un consejo, sugerencia a cómo debemos estarlo, especialmente los cristianos. Aquellos que no han entendido, que no han tenido la oportunidad de que se les presente el plan de salvación, el por qué se debe aceptar a Cristo como único y vasto Salvador, es una oportunidad
muy buena el podernos a meditar acerca de los tiempos que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor, porque los que duermen de noche duermen. El versículo 7, lo que leímos. Y los que están borrachos de noche están borrachos. Es algo muy necesario que debemos entender, que aquí el sentido de la palabra nos está diciendo que los que duermen en una forma ignorante, ignorando las cosas del Señor, las cosas bíblicas. Sí, así que el que menosprecie, no menosprecia al hombre. Perdón, me equivoqué de versículo. Mas nosotros que somos del día, estamos sobrios, vestidos de la cota de fe y amor y la esperanza de salud y de la cota de fe y amor y la esperanza de salud por el yelmo. La esperanza del cristiano es muy necesaria, pero ahorita en estos tiempos nos hace un ejemplo, un nuevo contraste entre los que son hijos de la luz y hijos del día. Los que son del contraste, de la noche y de las tinieblas son los que son de las tinieblas, viven en ellas, hacen lo propio de la noche, dormir, insensibles a cuanto les anuncia la profecía, indolente, las promesas y advertencias divinas, se desatienden de todo ello. ¿Por qué? Porque el estar dormido se refiere a un dormir espiritual, que no les interesa oír o aprender o hacer caso de lo que la Biblia dice acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es un dormir y un emborracharse. Déjeme decirle que el emborracharnos no es nada más con alcohol. Permítame hacer una oración antes, porque luego agarro vuelo y no me detengo. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, tu paciencia, tu amor y tu bondad. Bendice tu palabra, usa tu siervo. Prepara corazones, Señor, enternécelos de manera que, Padre, se pueda entender de qué se trata tu palabra, de qué nos adviertes, de que debemos estar atentos a tu advertencia, a tus profecías, Señor. Bendice pues a los oyentes, a mis hermanos en Cristo, donde quiera que se hallen, alrededor del mundo, tus misioneros, tus obreros, tus pastores. Sé con ellos, Señor. Bendice a aquellos que están en problemas, enfermedades y todo eso, Señor. Cuídanos y líbranos de todo mal, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, decía yo que no nomás el embriagarse, el emborracharse, no es nada más con alcohol. El poder de la riqueza, la ambición y todo aquello que nos lleve a desear una cosa excesivamente de las riquezas, del poder, de todo eso que llevas, se embriaga el cerebro y nos nubla el entendimiento de que lo más principal del ser humano es preocuparse por su alma, por lo espiritual, porque lo terrenal aquí se queda. Pero están tan envanecidos y tantas ambiciones de tener riquezas momentáneas, por un momento. Pero lo más importante lo dejan en un lado. Por eso dice la palabra de Dios que los que duermen, ¿qué? Por los que duermen de noche duermen, los que están borrachos de noche están borrachos. Y no, como digo, no nomás de alcohol, sino de ambiciones, de deseos de tener riquezas. Anhelan, sufren y lloran hasta por las riquezas. Ese es un embriagamiento de querer tener riquezas, porque las riquezas dan que el poder terrenal para dominar gente, para tener lo que quiero, para viajar donde quiera y hacer lo que yo quiera. Y lo espiritual lo relegan, lo dejan en un lado. Se olvidan de que hay un fin para sus vidas, de que hay un momento de entregar esto que tiene fin algún día. No que me burle ni que lo haga con un propósito de mofa o algo, simplemente todos moriremos algún día. Todo ser nacido de seres humanos moriremos algún día. Pero ¿qué hay después? Que la pregunta que muchos se hacen, ¿qué hay después de la muerte? Otra vida espiritual, pasamos a un rango más alto, ya sea para bien o para mal, para ser juzgados, porque vamos a ser llamados a dar cuentas. Si nosotros no hemos entendido lo que dice Gálatas 6:7, que lo que el hombre sembrare, ¿por qué? Porque Dios no puede ser engañado. En Gálatas 6:7, ¿qué dice? ¿Cómo lo dice la Biblia? Vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, Dios no puede ser burlado,
que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. Y lo he dicho y lo repito, cuando dice hombre, se refiere al ser humano. Todo ser humano será que juzgado. Todo lo que el hombre sembrare ciertamente recibirá. Todo lo que el ser humano haga en esta vida va a ser llamados a cuentas, tanto cristianos como no cristianos. Por unos porque no hicieron la labor que tenían que hacerlos, no que pierda su salvación. El tribunal de Cristo no es para condenación. El tribunal de Cristo es para darle a cada quien su recompensa. ¿Para cuándo? Porque cuando se ha entregado el reino al Padre, llevemos que poner a los pies del Padre. ¿Con qué vamos a llegar? ¿Cuál es tu recompensa? ¿Qué es lo que que has hecho en tu vida para recibir algo? Si es que eres salvo. Y si no eres salvo, después de que haya reinado el Señor, entonces va a venir el fin. Va a estar naciones, tanto en el trono blanco como en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Porque el Señor se va a separar los suyos. Dice que los cabritos de los corderos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Es que muchos están embriagados con el mundo, embriagados con esos sueños de poder y riqueza, porque quiero bajar a las playas del mundo, porque quiero traer ropa de marca, porque quiero darme lujos para que la gente me obedezca y tener mucha gente a mi servicio. Ya es otra cosa, ambicionar demasiado. Cuando Dios nos da la riqueza, bienvenida. ¿Es mala la riqueza? En ninguna manera. Dice Timoteo que el amor al dinero es lo que produce todos los males al ser humano. El amor al dinero, el amor a la riqueza. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque se pone en lugar de Dios. Porque se pone... ¿Cuál es su Dios? El dinero. El Dios de la riqueza. A ese le sirven. Porque banqueteo, porque me emborracho, porque convivo, porque tengo mucha gente bajo mi control, porque hago lo que yo quiera, como yo quiera. Y si no mando, yo pongo a alguien que mande por mí. Pues sí, pero a la hora de estar dando cuentas, no va a haber nadie más que uno mismo delante del que va a juzgar. Que en otras palabras, no durmamos, como dice Romanos 13:13. Refiriéndonos a eso, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios al creyente, al Hijo de Dios y a todos en sí? ¿Qué es lo que dice? Romanos 13:13 dice la palabra de Dios: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y desilusiones, no en pendencias y envidias. No en pendencias. Es un consejo que nos da, dice, ¿sabes qué? Andemos como de día, andemos en la luz. Andemos en la luz del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Gracias, mija. Búscame 4:4, que es 1 de Corintios, 2 de Corintios, el Dios de este siglo. ¿Por qué? Porque los que andamos iluminados por la palabra de Dios, pongamos atención al versículo que va a leer Bessie ahorita, acerca de eso. ¿Por qué muchos entienden y muchos no? ¿Por qué es andar en tinieblas y andar en luz? No está hablando de luz física. ¿Lo tienes? Adelante. 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen, para que no resplandezca la luz del evangelio. Tenemos que entender una cosa, que la palabra de Dios es luz, conocimiento, entendimiento. No está diciendo es que tienes que hacer algo que no puedes hacer o que no puedo hacer. Se está refiriendo a algo que debemos entender, que si no nos sometemos a las cosas de Dios, viene el enemigo o viene Satanás, para que mejor se entienda, que el Señor nos reprenda, anular nuestro entendimiento. Porque no queremos someternos a Dios. Porque no queremos hacer la voluntad de lo que Él nos dice. Dice Efesios 5:18. Dice la palabra de Dios: y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Mas sed llenos de espíritu, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y hablaba el otro día, en otro sermón, en otra enseñanza, acerca de cómo viene la llenura del Espíritu Santo. Pues, ¿qué dice el Señor acerca de la palabra?
¿Qué dice el Señor ahí en Mateo 4:4 cuando está debatiendo con Satanás? ¿Qué le dice que es la palabra de Dios? Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Mas con toda la palabra que sale de la boca de Dios, no solo de pan físico, sino de la palabra de Dios que es el alimento espiritual. ¿Y dónde está la palabra de Dios? En la Biblia. Es que es molesto, es que bien aburrido, es que porque no te dispones a entregar completamente, a querer aprender y a entender lo que la palabra de Dios te está diciendo o me está diciendo. Y luego le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. ¿Por qué Dios permite? Dios no permite nada de eso que nos pase. Es con consecuencias de nuestras actuaciones, de nuestras decisiones. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios nos deja un libro escrito. Por eso dijo el Señor, escrito está. Ya está escrito, ya no se le puede quitar ni poner a esta Biblia, a la palabra de Dios, ya está completa. Así que toda palabra de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, es el alimento espiritual donde podemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. De otra manera, ¿cómo vamos a llenarnos comiendo toda la comida que podamos? Pues llenaremos físicamente, pero espiritualmente no. Es la palabra de Dios la que nos va a dar la fortaleza, la que nos va a llevar a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no nomás que murió, ¿verdad? No dice eso, ya lo digo yo de además, porque también la palabra de Dios lo dice. Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, y no es que eso que murió, dice la palabra de Dios, sino también resucitó al tercer día, según las Escrituras, porque escrito está. Y no se quedó en la tierra, ascendió al cielo, porque escrito está en Hechos, que también ascendió. Y lo vieron sus discípulos, y hubo una promesa de los ángeles cuando subieron y desapareció en las nubes el Señor, así como se lo vieron ir, así regresará. Y es lo que estamos esperando, la venida del Señor. ¿Cuál? La segunda venida. Pero ya no va a venir como varón de dolores. Va a llegar como Rey de Reyes y Señor de Señores a pedir cuentas primeramente a su iglesia. Vamos al tribunal de Cristo y va a ser el tribunal del trono blanco. ¿Por qué no lo hiciste si tú tenías que hacer esto? ¿Y por qué no creíste para salvación de tu alma? Por cuanto no hiciste lo que tenías que hacer, ¿qué vas a recibir? Por cuanto no creíste y no aceptaste a Cristo como a condenación. Es que yo conozco mucha Biblia. Es que yo sé mucha palabra de Dios. Sí, ¿cuánta vives? ¿Cuánta aplicas? ¿Qué dice Mateo 7:21 al 25 me parece? Dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Gracias, mija. Qué triste, ¿no? Qué triste para aquellos que piensan que ya acabaron de hacer la obra, cuando el Señor todavía está intercediendo por nosotros. Qué triste aquellos que tomaron la obra por ganancias, que vendieron la palabra, que se dieron el lujo de decir yo, y no darle la honra y la gloria al Señor. Por eso que debemos estar atentos. ¿Qué dice 2 de Pedro 2:18? Dice la palabra de Dios, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, se van con las concupiscencias de la carne en disoluciones, o a los que verdaderamente habían huido de los que conversan en error. ¿A los que verdaderamente qué? Conversan en error. ¿Quiénes son esos? Aquellos que predican la falsa doctrina. ¿Y quiénes son esos? Hay un versículo, no recuerdo, que dice que aún es 2 de Corintios 11, 12 al 15. 2 Corintios
11, 12 al 15, dice la palabra de Dios. Mas lo que hago, haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquellos que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho así, también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y no es de maravillarse, porque el mismo enemigo se transforma en ángel de luz, y tampoco es de maravillarse que hay quienes predican diciendo yo soy siervo de Cristo, y no son otra cosa más que falsos profetas. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué leímos en 2 de Pedro 2:18? Lo leímos, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque hablando arrogantemente, palabra de vanidad, así es, ¿verdad? Se van con las concupiscencias de la carne en desilusiones a los que verdaderamente habían huido de lo que es, ¿qué? Conversar en error. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? En estos tiempos y en todos los tiempos ha habido la contra para la palabra de Dios. Muchas de las veces decimos, pero ¿por qué? Ha sido una lucha constante de las cosas de Dios con las cosas del mundo. Y hay quienes dicen, eso. Ajá. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y no hay quien predica y dice y habla más cosas hermosas y maravillosas y tienen una labia y una verborrea que qué tremendo. Pero ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? La palabra de Dios. No es le voy a decir una cosa, cuando el Señor entró en Belén, que iba en el burrito, no era el burro para el que ponían las palmas, era para el Señor. No era el portador, es lo que era portado. ¿Y qué traemos nosotros? La palabra de Dios. No somos nosotros, no es el hombre, es la palabra de Dios que predicamos al Señor. Hay un versículo en Isaías que el que no dijere como está escrito, el que no dijere como está escrito, es que no le ha amanecido. Isaías 8:20 dice la palabra de Dios: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si no dijeren conforme, ¿qué? A eso, es que no les ha amanecido. Todo el tiempo tenemos que estar constantemente estudiando la palabra de Dios a fin de que no seamos engañados, a fin de que no, como dicen en el mundo, que no nos den gato por liebre. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen una labia y una verborrea y convencen a la gente. Y hay gente que le comienzan hasta a defenderlos y a pelearse porque es que ¿cómo vas a insultar a mi pastor? No es el pastor, es Dios. No es el hombre, es Cristo. El hombre, ese sí. El que fue hecho semejante a hombre, dice Filipenses. El que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz es Cristo Jesús. Es que lo que pasa es que muchas de las veces no leemos y oímos y hablan bien bonito. ¡Ay, qué bonito habla! No nos embelecemos porque nos ceban y pensamos que es la verdad. Y no es cierto. ¿Qué es lo que estamos viendo en esos tiempos? Al fin del mundo, dice la palabra de Dios que estamos entrando en principio de dolores. Ciertamente muchos hablan, ¡ay, que ya se va a acabar el mundo! ¡Ay, es que no! Sí se va a acabar un día de estos, pero no ahorita. Si les repito, si el Señor Jesucristo va a reinar 1000 años en la tierra y todavía no se lleva ni a su iglesia, ¿qué falta? Y el Señor no pisará la tierra sin antes que se haga presente el anticristo. Todo eso lo dice la palabra de Dios. Hay quienes dicen, es que va a haber una tercera guerra mundial. Sí, sí va a haber una tercera guerra, ciertamente, pero no se va a llegar a los extremos porque la venida del Señor va a ser entonces. Cuando digan paz, paz, es cuando el Señor aparecerá. Dice el versículo 8, mas nosotros que somos de día, estemos sobrios, vestidos de la cota de fe y amor, y la esperanza de salud por el yelmo. ¿Qué dice Isaías 59:17 acerca de esto? Dice la palabra de Dios:
Pues de justicia se vistió como de loriga, con capacete de salud en su cabeza, y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto. Desde antes, esta referencia al Antiguo Testamento es para que se note o dar a entender que estas profecías vienen desde antes, no son nuevas. Está profetizado que el Señor vendrá. Isaías 550 años antes de Cristo ya lo profetizaba. Dice el versículo 8, lo leímos. Dice 1 Tesalonicenses 5, 4 y 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4 y 5. Dice la palabra de Dios: mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Hemos dicho y lo repetimos, ¿verdad? Dice, mas vosotros, hermanos, ¿a quiénes está hablando? Al creyente. No estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos del día y no somos de la noche ni de las tinieblas. No somos ignorantes de la palabra de Dios. No desconocemos lo que Dios ha prometido a su iglesia. No desconocemos que el Señor va a venir un día a llamar a cuentas, a juzgar a naciones, a vivos y a muertos. No desconocemos y sabemos que el tiempo está próximo. ¿Qué es lo que tenemos que tener? La convicción, la seguridad, para que no nos ocurra lo que les ocurre a los de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor. Yo he predicado en tu nombre, yo echaba demonios, pero si no está Cristo en nuestro corazón verdaderamente, ¿de qué nos sirve hablar en lenguas? ¿De qué nos sirve echar demonios fuera? ¿De qué nos sirve ser un predicador famoso si no tenemos realmente la salvación de nuestra propia alma? Dijo Pablo, no vaya a ser que yo predicándole a los demás venga a ser reprobado. ¿Dónde lo dice? Está el tribunal de Cristo y me parece que ahí en el tribunal de Cristo en Corintios viene la referencia. 1 Corintios 9:27 dice la palabra de Dios: antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicando a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Yo mismo venga a ser reprobado. ¿Y de dónde viene la del tribunal de Cristo? ¿Corintios 5:10? ¿Primera de Corintios 5:10 o segunda? Segunda de Corintios 5. O sea, en segunda de Corintios 5:10 vemos lo que tribunal de Cristo. Dice la palabra de Dios: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. Ahora sea bueno o malo. Es por eso que tenemos que ver. ¿Y qué otro versículo viene ahí? ¿De qué sigue de ahí? Examinaos, no. Examinaos a vos. ¿Es el 13, 5:13 de segunda? Segunda de Corintios 13:5 dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados? Si ya no sois reprobados. Por eso dijo 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Examinar constantemente, meditar constantemente, escudriñar las Escrituras, ver las Escrituras, ser lleno del Espíritu Santo, porque los tiempos están cercas. Tampoco no me voy a poner a exagerar. ¡Ay, mañana se acaba el mundo! No sabemos qué día el Señor va a levantar su iglesia. Como dijo el Señor, ni el Hijo sabe cuándo va a venir el Hijo, ni aún los ángeles que están en el cielo saben. Y lo repito, porque un ser humano común y corriente se atreve a decir que él sabe, cuando en el mismo Señor lo sabe. Cuando el Padre mande, ve por mis hijos que tengo en la tierra. Ve, levántalos. ¿Estás preparado? Pues eso depende de cada uno. Por eso debemos examinarnos constantemente, porque no estamos en tinieblas. ¿Se está juzgando a alguien? No, es una enseñanza. Es que no me gusta cómo lo... Pues lea la Biblia.
Si cree que la Biblia es la palabra de Dios, lea la Biblia. Porque muchos dicen, es que ya, y no recuerdo, hay un versículo muy claro acerca del fin del mundo, que es el que dice, entonces será entregado al reino, al Padre. Dice 1 Corintios 15:24, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Amén. Luego el fin, ¿cuándo? Se ha entregado el reino al Padre y quitado todo lo demás. Y luego viene mucha información acerca del fin del mundo. Sí, va a ser consumido con fuego. Los elementos del cielo caerán. Ahí en Pedro podemos ver, según la primera de Pedro, no recuerdo. Los cielos serán deshechos, serán quemados. Todos los elementos del infinito. ¿Por qué es todo eso? Porque no se dejen engañar. ¿Cuándo va a ser? Hay eventos. Es más, cuando la iglesia sea arrebatada, va a haber un engaño tremendo acerca de que fueron abducidos. Fueron los extraterrestres que se los llevaron a todos. ¿Será? La Biblia es la profecía más segura que puede tener un ser humano para informarse acerca de los tiempos venideros. Estamos viendo al futuro desde el presente. Estamos tratando de analizar qué es lo que va a pasar. ¿Qué es lo que tenemos que ver y qué tenemos que entender? Que Dios, el creador de todo, nos dejó una referencia. Y se han cumplido una tras otra desde el Antiguo Testamento. Y vemos Mateo 24 y también no lo creemos. Que primero vamos a ver si los hay, a ver si segunda de Pedro, primera de Pedro, no me acuerdo. Pero es capítulo 3, algo así. Segunda de Pedro 3:10-12 dice la palabra de Dios: Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales convienen que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Amén. Gracias, mija. Y disculpe usted. Hay una enseñanza tremenda, hay una información tremenda en la palabra de Dios, pero no la queremos. Cuando viene la verdad, hay un dicho en el mundo que dice, el que dice la verdad no peca pero incomoda. Espero incomodarlos, en serio. De manera que se vea el interés por saber la verdad. ¿Qué dice segunda de Tesalonicenses? Perdón, no es cierto. El versículo 9, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Gracias. No, Dios nunca nos escogió nada más a nosotros, porque dice su palabra que a todo el mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador lo vimos. ¿Y qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hay vida después de la vida? Sí, esto es pasajero. Estos son 80, 90 años, 100 algo, a lo más. Y luego, a lo espiritual, el alma tuya, ¿a dónde va? Es tiempo de analizar la verdad, es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de despertar. ¿Qué esperamos? Que venga el Señor. ¿Y qué hiciste? Es que me escondí. Es que la gente no me quería. No estamos aquí para que nos quiera la gente. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios, para vivir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios es constantemente amoroso con nosotros y a todos los que hemos venido a Él. Porque son muchos, dicen en algún versículo, son muchos los llamados y pocos los escogidos. No que Dios haya escogido a unos, sino que a todo el ser humano, pero son pocos los que hemos aceptado la palabra de Dios, como a Jesucristo, nuestro único Salvador. No hay otra manera. ¿De qué? Del físico no, de nuestras almas. ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo espiritual. ¿De qué habla la Biblia? De lo espiritual, de tu alma, de la mía.
el fin de ellas. ¿A dónde vas? Decía yo, y es cierto, no es nuevo eso que vayan en contra de la palabra de Dios. Ha habido y habrá y seguirá habiendo, mientras haya seres humanos, quien vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Y tú? ¿Cómo estás en contra o a favor de la palabra de Dios? Es de ti, no es forzado, es voluntario el creerle a Dios o no, que envió a su Hijo para que creyéramos en Él, arrepentirnos y confesar todos nuestros pecados, pero un arrepentimiento verdadero, genuino, que llegue hasta los tuétanos, que parta el alma, que nos quebrante, un arrepentimiento completo de todo lo que hicimos mal en nuestras vidas. Se creía muy santo, ¿y cómo era? Pues precisamente el ejemplo de que Dios tiene poder para cambiar a las personas, si nos disponemos verdaderamente a creer en su palabra. Y si hemos sido cambiados, si hemos sido convertidos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Dice la palabra de Dios: mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios nos haya elegido. Déjame decirle que Dios no hizo una elección nada más de unos, sino que Él sabe quién va a ser salvo y quién no. Pero Él no va a forzar a nadie. Él presenta su amor para con nosotros y nos lo ha demostrado con su Hijo, que no hizo pecado, ni mintió, ni maldició, mas fue llevado a la muerte sin pecado, siendo santo, limpio, y aún estando ahí clavado. Recordemos que Él no maldició a nadie. ¿Por qué lo digo así? Porque las palabras que Él dijo ahí son muy memorables y todos nos acordamos de ella, aún en broma o en serio, creyendo de verdad, y aún los que no creen la conocen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todo esto nos debe de llevar a un conocimiento, a un entendimiento que la palabra de Dios nos está exhortando, nos está invitando, que nos olvidemos de las cosas terrenales. Mientras estamos en este mundo, Él provee lo necesario y la riqueza que podamos tener o forzar a tener, si no es de Dios, aquí se queda. ¿Y qué dice en segunda de Pedro, lo que leímos ahorita? Que todas las obras de esta tierra serán quemadas. Todas las obras en esta tierra, toda esta tierra será quemada, será destruida para que vengan nuevos cielos, nueva tierra, donde no habrá sol ni luna, donde el Señor alumbrará con su luz. ¿Dónde está todo eso? En la palabra de Dios, en Apocalipsis, en Pedro, en muchas partes hay. En la palabra de Dios hay muchos versículos que nos debemos tener en cuenta, que nos hablan y nos dice. ¿Por qué? Porque mandó a su Hijo. ¿Qué dice el versículo 10 de los versículos principales, mija? Del 5. Primera Tesalonicenses 5:10 dice la palabra de Dios: el cual murió por nosotros para que o que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Digo, más promesas, si creemos realmente, sabemos que vamos a resucitar para vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, juntamente con Él. ¿Qué es lo que debemos estar constantemente atentos a las situaciones que están pasando en el mundo? Es que yo sé mucha Biblia. A mí no me interesa si sabe mucha Biblia o no sabe Biblia. Lo que sí me interesa es que entienda. Y si yo estoy aquí, no es porque lo sé todo. Es porque el Señor me llamó a predicar la palabra de Dios. Y no estoy enojado, simplemente estoy emocionado porque dice el versículo 10, el cual murió por nosotros para que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Qué dice Romanos 14:9? Dice la palabra de Dios: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir
para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Otra vez, porque hemos de estar ¿dónde? Ante el tribunal de Cristo. Tenemos que poner especial atención. Muchas de las veces, es que yo soy cristiano, ¿y por qué aborreces a tu hermano? ¿Por qué criticas a tu hermano? Si tienes a Cristo en tu corazón, debe de haber amor, paz, tolerancia, paciencia, soportando a los más débiles en la fe, ayudándolos a edificarse en la palabra de Dios. No andar enseñándolos a criticar, andar hablando lo que no deben, andar en conversaciones vanas. Es la palabra de Dios lo que nos invita y nos dice Mateo 25, 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes y los apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que va a ser junto allí en 2 Corintios 5:10. Es que muchos dicen que va a ser un tribunal, el juicio blanco es diferente. Sí, es diferente porque es para condenación, pero va a ser, lo que dice aquí la Biblia, va a ser en el mismo tiempo, para separar los cabritos de qué, de las ovejas, ¿verdad? Unos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:10? Dice la palabra de Dios, porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Apocalipsis 14:10. Apocalipsis 14:10 dice la palabra de Dios, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en la cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿A quién se va a hacer esto? Aquellos que no creyeron, que no obedecieron al llamamiento a salvación. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 9 y 11? Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Amén. Toda esa lista que pone ahí, gracias mija, toda esa lista que nos da el Señor ahí, dice, eso eras tú antes. Algunos éramos también eso. Por eso dije hace rato, es que ese era, porque el Señor tiene poder para cambiar, si tú quieres. Eso era ese en otro tiempo, pero te arrepentiste de corazón y aceptaste a Cristo como tu único Salvador. Juan 20:31, ¿qué nos dice, mija? Juan 20:31 dice la palabra de Dios, estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, para que creáis y tengáis vida en su nombre, porque ¿qué leímos en el 10? El cual murió por nosotros para que velemos, que durmamos, vivamos juntamente con él. ¿Qué dice precisamente el 10? Es lo que dice, que murió. ¿Qué dice, 2 Corintios 5:15? 2 Corintios 5:15 dice la palabra de Dios, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Afirmado y confirmado. No nomás murió, sino resucitó, murió y resucitó. ¿Por quién? Por ellos. Dice allí en Romanos 8:1. 5, perdón. Dije 8:1, sí, tienes razón. Me equivoco, ¿no? Sí, me equivoco. Romanos 5:1 dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de quién? ¿De mis obras? No. ¿Porque alguien más me habló bonito? No. ¿Porque yo prediqué? No.
por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Dice, para que ya, si naciste de nuevo, no vivas para ti mismo o para uno mismo, ni para el mundo, sino para quien. ¿Qué dice Romanos 14, 7 y 8? Dice la palabra de Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así que o vivamos o muramos, del Señor somos. El Señor, gracias, amiga. Así que vivamos o muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque ya no vivimos para nosotros mismos, porque ninguno de nosotros viva para sí, dice. ¿Qué decía Pablo? Lo que vivo con Cristo soy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para que lo que viva en la carne lo viva para el Hijo de Dios. Crucificado, ¿lo tienes? Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y vaya que sí me gusta ese versículo también. Pues todo, la palabra de Dios es hermosa. Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. Desde antes, Dios le había hablado a Israel de la venida de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 10:36. Hechos 10:36 dice la palabra de Dios, envió palabra de Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Este es el Señor de todos. Pero lo que llama la atención aquí es precisamente, envió palabra Dios a los hijos de Israel. ¿A quién? A los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, podemos tener cualquier otra opinión, pero sin Cristo no hay nada. Porque en Hechos 4:12, ¿qué nos dice Hechos 4:12? Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre debajo del cielo, debajo de este mundo, de este cielo que está arriba de esta tierra, de este planeta. No hay otro nombre dado al ser humano en que se puede ser salvo, más que en el Hijo de Dios. En ningún otro hay salvación, más que en Cristo Jesús. Por eso dijo el Señor ahí en Juan 14:6, porque yo soy el camino. Si lo tienes, mejor léelo de la Biblia. Para mí es mucho mejor si es de la Biblia. Y ese versículo, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo escribió? El Señor lo dijo. Y es testimonio fiel de que Él está constantemente atento hacia nosotros. ¿Qué es lo que dice? Juan 14:6 dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo te estoy poniendo el camino con cuidado para que lo camines. Te estoy dando la verdad porque yo te voy a dar vida eterna. Y nadie llega al Padre porque si no es por mí. ¿Qué otra persona, qué otro líder religioso es capaz de decir eso? Cualquier cabeza de religión, ninguno ha podido decir estas palabras como las dijo el Señor. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No sé yo cómo esté tu vida, no sé yo qué estés pensando, pero como cristiano te digo que la palabra de Dios nos da muchos consejos. El versículo 11 dice, por lo cual, consolaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. ¿Qué es lo que dice? Sigue consolándote. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 4:29? En lugar de insultos, en lugar de agresiones, de críticas, ¿qué es lo que debemos hacer? Edificarnos. ¿Qué dice? Efesios 4:29 dice la palabra de Dios, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Gracias. Para dar gracia a los oyentes.
Si nosotros nos edificamos como cristianos unos a los otros, los oyentes o los que nos están viendo, oyendo, porque estamos a la vista de todos, cómo nos comportamos, si nosotros hablamos mal de nuestros hermanos, de los líderes espirituales que ha puesto el Señor en sus iglesias, ¿qué pueda pensar el mundo de nosotros? Y eso es ser cristiano, es lo que dice, ¿no lo ha oído usted? Ay, eso que son cristianos, ¿verdad? Cuando el Señor nos ha dicho, sean ustedes los que aderezan el mundo con la palabra, con su hablar. ¿Qué dice Mateo 9:50? Marcos 9:50. Dice la palabra de Dios, buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal y tened paz los unos con los otros. Aderecen su palabra, mija. Ser la sal para aderezar, para adobar, para darle sabor. ¿Qué dice Mateo 5:13? Mateo 5:13 dice la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada del mundo. Tremendo. Si la sal ya no sirve para salar, entonces ¿para qué la queremos? En otras palabras, si no estás haciendo lo correcto como cristiano, edificando a tu hermano, al más débil, en lugar de criticarlo, en lugar de juzgarlo, como dice Romanos 10:14, ¿por qué juzgas a tu hermano? En lo que juzgas a tu hermano te condenas tú mismo, ¿verdad? Que es lo que, o no sabemos que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hayamos hecho en este cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Al cristiano, al no creyente, la invitación. ¿Quieres participar de la gracia divina de Dios? Depende de ti, no es obligación, no es a fuerzas, aunque es advertencia de vida o muerte espiritual, es precisamente voluntario. ¿Quieres? El Señor está dispuesto cada día a perdonar tus pecados. Pero el convertirnos al Señor no es nomás decirlo. Tenemos que conocerlo, tenemos que estudiarlo y aplicarlo a nuestra vida. Porque si decimos que somos y andamos como que no somos, nomás en la iglesia me pongo la máscara de creyente, delante de la gente me doy baños de pureza y escondidas soy otra cosa. Pues debemos tener cuidado. Y al no creyente, el Señor quiere tu alma, quiere tu corazón. No quiere que tu alma se pierda, sino que tenga vida eterna en su reino celestial. Es para todos la enseñanza, al que quiera y el que guste. Usted puede creer lo que quiera, pero yo estoy seguro que aquí está la verdad de todo en la palabra de Dios. Los invito a que lean su Biblia, los invito a que analicen sus vidas, piensen en el final, no nomás en el buen vivir, piensen también en el buen morir físicamente para vida eterna en Cristo Jesús. Solamente en Él está la salvación. Oremos pues. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícela, prospérala y, Señor, que todo sea para tu honra y gloria. Enternece corazones y, Señor, danos la fuerza para seguir adelante. Danos sabiduría para saber presentar tu palabra adecuadamente. Llénanos de tu Espíritu Santo y fortalece nuestra fe. Cuídanos y guárdanos de todo mal. Protege a aquellos que están en necesidad, en enfermedad o en tribulación. Tu pueblo, Señor. Tus hijos, tus siervos, tus misioneros, tus obreros, Señor. Sé con ellos, porque estamos en tiempos muy difíciles y necesitamos mucho de tu ayuda y tu protección, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote bendiciones para todos, Señor. En Cristo Jesús, perdona nuestros pecados. Amén. Señor les bendiga.